Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy les traigo una historia que sinceramente los va a dejar con la boca abierta, una de esas que te hacen pensar, ¿en serio pasó esto? Prepárense porque vamos a adentrarnos en el mundo de Serkan y Özge, y lo que vivieron en un hotel es algo que, bueno, ya verán. Si son nuevos por aquí y les gustan las historias con un toque de misterio, de esas que te enganchan desde el primer segundo y te hacen querer saber qué va a pasar después, entonces este es su lugar. No olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y hacerlos parte de nuestras aventuras. Hoy vamos a desentrañar un relato que suena a novela, pero que, según cuentan, es pura realidad. Hablamos de Serkan y Özge, dos personas que, como cualquier pareja, buscaban un momento de relax, una escapada, quizás unas vacaciones cortas. Decidieron alojarse en un hotel, un lugar que se supone debe ser sinónimo de paz, comodidad y seguridad. Pero lo que experimentaron en ese establecimiento va mucho más allá de lo que uno esperaría de una estancia normal. La trama se complica cuando de repente las cosas dan un giro inesperado, un giro que los llevó a cuestionar todo lo que creían saber sobre su entorno, sobre las personas que los rodeaban, e incluso sobre sí mismos. Imaginen la escena, llegan al hotel, todo parece normal. El check-in, la habitación, quizás un primer vistazo a las instalaciones. Todo va sobre ruedas. Pero entonces empiezan a notar pequeñas cosas. Cosas sutiles al principio, detalles que podrían pasarse por alto si no estuvieran atentos. Tal vez es un ruido extraño en medio de la noche, una presencia que sienten pero no ven, un objeto que no recuerdan haber dejado en un sitio y aparece en otro. Serkan, que quizás es más escéptico o pragmático, podría intentar buscar una explicación lógica. Seguro que fue el aire acondicionado, diría, o debimos haberlo movido nosotros sin darnos cuenta. Özge, por otro lado, tal vez tiene una intuición más aguda, una sensibilidad que le hace percibir que algo no está del todo bien. Empiezan a compartir sus observaciones al principio con un toque de humor, restándole importancia, pero a medida que las coincidencias se acumulan, la inquietud empieza a crecer. Puede que la primera pista real, esa que les pone los pelos de punta, sea algo tangible. Quizás encuentran un objeto en su habitación que no les pertenece, algo que claramente fue dejado ahí por alguien más. Un objeto que además tiene un significado un tanto perturbador. Podría ser una nota críptica, un objeto personal de otra persona, o incluso algo que les haga sentir observados. Imaginen el escalofrío que recorre la espalda al encontrar, por ejemplo, una fotografía de ustedes dos tomada desde un ángulo que no podrían haber hecho ustedes mismos, o un mensaje escrito en un espejo que aparece de la nada. Es en ese momento cuando la línea entre la imaginación y la realidad se difumina por completo. La trama se intensifica cuando intentan obtener respuestas. ¿A quién recurrir? ¿Al personal del hotel? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la reacción del personal del hotel puede ser muy reveladora. ¿Son comprensivos y tratan de ayudar? ¿O quizás actúan de manera extraña, evasiva, o incluso indiferente? Si el personal del hotel no toma en serio sus preocupaciones, o si sus explicaciones son demasiado vagas, eso solo aumenta la sospecha de que algo más grande está sucediendo. Podrían sentir que están siendo ignorados, o peor aún, que están siendo manipulados. La sensación de aislamiento puede ser abrumadora. Están en un lugar que debería ser seguro, lejos de casa, y de repente se sienten vulnerables, como si estuvieran atrapados en una situación que no entienden y que no pueden controlar. Piensen en los escenarios posibles. Podría ser un error burocrático, un cruce de habitaciones, o algo intencionado. Si se trata de algo intencionado, ¿cuál sería el motivo? ¿Están siendo objeto de una broma pesada que ha ido demasiado lejos? ¿O es algo más siniestro? La mente empieza a divagar. Quizás alguien en el hotel tiene un interés personal en ellos, o quizás son parte de algo que ni siquiera pueden imaginar. La tensión aumenta con cada hora que pasan en ese hotel. Las noches se vuelven largas, llenas de incertidumbre y aprensión. Cada sombra, cada crujido, cada sonido se magnifica. La confianza mutua entre Serkan y Özge se vuelve crucial. Necesitan apoyarse el uno al otro, compartir sus miedos y sus teorías para poder mantener la cordura. Una de las claves de esta historia podría ser la investigación que ellos mismos empiezan a hacer.
Ya no pueden simplemente quedarse de brazos cruzados. Empiezan a observar a otros huéspedes, al personal, a buscar pistas en los rincones del hotel. Quizás descubren algo sobre la historia del hotel, algo que podría explicar los sucesos extraños. Tal vez hay rumores de actividades inusuales, o historias de huéspedes anteriores que vivieron experiencias similares. Cada pequeño detalle que descubren podría ser una pieza del rompecabezas, pero también podría ser una distracción o una trampa. La paranoia empieza a hacer mella. ¿En quién pueden confiar? ¿Es esa persona que les sonríe amablemente un aliado, o alguien que los está observando de cerca? El clímax de la historia podría llegar en un momento de confrontación o descubrimiento. Tal vez Serkan y Ozge deciden tomar acción por su cuenta, confrontar a alguien, o investigar un área restringida del hotel. Podrían encontrarse cara a cara con la fuente de la inquietud, y ese encuentro podría ser aterrador, desconcertante o incluso liberador. ¿Qué encuentran al final? ¿Una explicación racional, por muy extraña que sea? ¿O se enfrentan a algo que desafía toda lógica y explicación convencional? La naturaleza exacta de lo que sucede puede ser muy variada, y eso es lo que hace que estas historias sean tan fascinantes. Podría ser desde un caso de suplantación de identidad hasta una conspiración elaborada, pasando por fenómenos inexplicables. A lo largo de este relato, es importante destacar la evolución de la relación entre Serkan y Ozge. Estas situaciones extremas ponen a prueba cualquier relación. Su capacidad para comunicarse, para confiar el uno en el otro, para mantenerse unidos frente a la adversidad, es un elemento fundamental de la historia. Si logran salir ilesos de esta experiencia, probablemente saldrán fortalecidos, con un vínculo más profundo y una historia que contarán para siempre. Para resumir un poco todo lo que hemos estado explorando, la historia de Serkan y Ozge en ese hotel es un ejemplo perfecto de cómo una estancia que debería ser tranquila puede convertirse en una experiencia aterradora e inexplicable. Comenzó con pequeñas señales de alarma, se intensificó con hallazgos perturbadores y la evasión del personal, y los llevó a una investigación propia llena de suspense. Lo crucial aquí es la atmósfera de misterio, la creciente sensación de vulnerabilidad y la lucha por encontrar respuestas en un entorno que se sentía cada vez más hostil. La forma en que manejaron la situación, su unidad como pareja y su valentía para enfrentarse a lo desconocido, son aspectos que realmente nos invitan a reflexionar. Nos deja pensando en la importancia de estar atentos a nuestro entorno, en confiar en nuestra intuición y, sobre todo, en la fuerza que encontramos en quienes tenemos a nuestro lado cuando las cosas se ponen difíciles. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este fascinante relato. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo al contarla. De verdad, historias como estas nos recuerdan que el mundo puede ser un lugar mucho más extraño y sorprendente de lo que imaginamos, y que a veces, la realidad supera con creces cualquier ficción que podamos crear. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué hubieran hecho en el lugar de Serkan y Ozge? ¿Creen que lograron descubrir la verdad completa? ¿Han tenido alguna experiencia similar, aunque sea un poco, en algún viaje o estancia? Los comentarios son su espacio para compartir sus ideas, sus preguntas y sus propias historias. No se cohíban, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Antes de despedirnos, les recuerdo una vez más lo importante que es para nosotros tenerlos aquí. Si les gustó este vídeo, si lo encontraron intrigante, entretenido o incluso un poco escalofriante, por favor, denle un gran me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que disfrute de buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y relatos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.